¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central aquí en la pantalla de la Televisión Nacional de Uruguay. Como ustedes saben, desde hace ya varios meses y hasta diciembre estaremos en un ciclo dedicado a los emprendedores en nuestro país. El ecosistema de emprendedores ha tenido una fuerte presencia aún en medio de la pandemia. Estos son nuestros invitados de hoy. Hola Rodrigo, un gusto tenerte por aquí. Gracias por este encuentro. Por favor, un placer. Bueno, vamos a hablar de tu emprendimiento, de Neurona Financiera. ¿De qué trata? O sea, que me cuesta mucho definirlo como emprendimiento. ¿Ah, sí? De hecho, hasta el día de hoy me cuesta mucho considerarlo un emprendimiento. ¿Por qué? No me veo en esa bola de emprendedores que hay hoy por hoy. Vos ves que hoy existen un montón de emprendedores y tú estás entrevistando un montón que han seguido el camino del emprendedor, ¿no? Han hecho un plan de negocio, han validado el plan de negocio, han probado su producto mínimo viable, primeros clientes. Y eso me encanta, digamos, está buenísimo. Pero yo sé como, mi camino es todo lo contrario, digamos. Pasaron cosas que me llegaron hasta acá y por eso me cuesta en pila verlo como un emprendimiento. Está muy bien. Hablemos de las cosas que pasaron entonces. Bueno, te cuento. Neurona Financiera se trata, se basa, se fundamenta en ayudar a las personas a que puedan tomar control de su situación financiera. Yo creo, mi filosofía, digamos, es que la mayoría de nosotros vivimos de forma reactiva con respecto al dinero. No importa si ganamos mucho o ganamos poco, vivimos de forma reactiva. No tomamos la decisión de en qué tenemos que gastar. Se nos va plata, no sabemos cómo, no llegamos a fin de mes, no podemos ahorrar y después llega el momento de la jubilación y estamos en el horno. Esto empieza hace unos 7, 8 años. En realidad empieza hace 10 años. Hace 10 años yo quiebro. ¿Sí? Cuando tenía 30 años yo quebré, quedé en cero. Producto de una separación, quedé con la ropa puesta, literalmente. Tenía trabajo, que es bueno, y tenía la ropa puesta. Y me tenía que rehacer, tenía 30 años en ese entonces y me dije, yo me tengo que rehacer, tengo que de alguna manera seguir adelante con esto. Había generado mucho trabajando en el área de la tecnología, había perdido todo eso que había generado porque me fue muy mal en esa separación. De hecho, yo tomé la decisión de decir, prefiero empezar desde cero para evitar discusiones, que fue muy sana visto con el diario del lunes. Y dije, tengo que empezar de cero. Esto no me puede haber pasado a mí, alguien le tiene que haber pasado antes. Empecé a estudiar y encontré que existe una disciplina que se llama la educación financiera. La educación financiera son finanzas, pero en vez de aplicada a una empresa, aplicada a una persona. Que tiene una diferencia muy grande, ¿no? Porque la finanza aplicada a una empresa es para el objetivo de la empresa, que usualmente es ganar dinero. Ahora, una persona, lo que te dice las finanzas personales es, el objetivo de una persona no puede ser ganar dinero, no puede ser simplemente acumular mucho patrimonio, porque te vas a morir con mucho patrimonio y ¿en qué sentido tiene eso? Entonces, el objetivo debería ser lo más feliz posible o cumplir tu propósito o tener una vida plena, como lo quiera llamar cada uno de nosotros. Y encontré una disciplina, pero el problema que encontré es que esta disciplina, primero, no había referentes locales, los referentes que habían eran norteamericanos, europeos, que tienen una realidad financiera muy distinta a la nuestra. Claro. Por ejemplo, el concepto de inflación. No tienen inflación. Entonces yo leía y decía, bueno, pero esto no aplica. Entonces comencé a aprender todos esos conceptos, a abocarlo a la realidad latinoamericana y me fue bien. A mí me fue bien con eso. Y una forma que uno tiene, digamos, yo siempre creo que cuando aprendes algo, ¿no? La mejor forma de terminar de aprenderlo es explicárselo de una forma sencilla a alguien. Si se lo logras explicar a alguien, es que realmente lo extendiste. Entonces yo dije, tengo que empezar a explicarle esto a la gente. Y era el pesado que en los cumpleaños, las reuniones, le terminaba contando a todo el mundo, no, vos lo que deberías hacer es esto, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y dije, quiero llegar a más gente porque esto a mí me cambió la vida y hay muchas personas que lo necesitan. En particular estaba muy preocupado porque en Uruguay y en la región hay un problema muy grande sobre endeudamiento. Gente que pide préstamos para pagar los intereses de otros préstamos, y está en esa calecita. Y interminable. He visto vidas arruinadas por eso. Y digo, yo necesito contarle a la gente que hay una solución a esto, que es tomar el control de su vida financiera, que son estas estrategias, estas técnicas. Entonces, yo que vengo del palo de la tecnología, que dije, y siempre me gustó escribir, estábamos allá hace 7 años, voy a poner un blog. Entonces creo un blog que se llama neuronafinanciera.com y empiezo a escribir. Empiezo a escribir artículos. Pasa lo que pasa siempre con esto, digamos, empecé a escribir artículos, alguien llega, lo lee, otros no lo leen. Y de repente tuve suerte. Por eso digo que mi camino es un camino contrario al camino del emprendedor que hace el business plan, ¿no? Tuve suerte. Sí, el factor suerte no lo descartemos nunca. No, ni hablar, ¿no?
un día me llaman de Fin de Siglo, de la editorial, y me dicen, mira, llegamos a tu blog, nos gustó mucho y nos gustaría escribir un libro sobre esto. Entonces, por allá por el 2016, si no me equivoco, edito junto con Fin de Siglo mi primer libro, que es Finanzas Ninja, que son técnicas para mejorar y tomar control de nuestra vida financiera. De nuevo vuelvo a tener suerte, cuando una editorial edita un libro, tiene un aparato de prensa que hace que los libros viajen a distintos medios para que lo lean, y tengo la suerte de que desde varios medios me llaman. El primer medio, me acuerdo que me llamó, fue Majo Borges en TNU, que lo recuerdo como el día de hoy. Después empezó a tener una columna en aquel entonces en Suena Tremendo, en Radio Sarandí, con Juanchi, con El Sapo. Después me llama Gustavo Rey en Abre Palabra, y es un tema que despierta, que es prensable en cierto sentido, ¿no? Porque todos tenemos problemas financieros. O sea, no importa cuánto ganemos, la mayoría de las personas tienen problemas financieros y siempre hay algo que podemos rescatar ahí. A partir de eso, o también por factor suerte, termino dando una charla TEDx en el 2016 también, que es subida a YouTube y que tiene mucha repercusión porque es subida a los canales oficiales, etc. Y empieza como una bola de nieve a crecer, y cada vez soy consultado por más personas. Pero hasta entonces yo sigo escribiendo en el blog, que el blog es como mi medio, digamos, sigo escribiendo artículos, pero me empieza a pasar algo. Yo sé que puedo ayudar a las personas, y de hecho comienzo a ayudar a personas uno a uno, o eventualmente hacer algún curso más masivo para ayudar a personas, pero me doy cuenta que hay un público que no llego y es el que más me preocupa, que son los millennials, ¿no? Tengo una charla un día con un muchacho de 25 años que me viene y me dice, Rodrigo, tengo un problema financiero. ¿Qué problema tenés? Tal, digo. Pero mira, ese problema, yo tengo un artículo que explica cómo funcionarlo. Toma, te paso el link por WhatsApp y lo lees mañana. Al día siguiente me lo encuentro y le digo, ¿leíste esto? No, sabes que no tuve tiempo. Pará, le digo. Tenés 2 horas de bondi desde tu casa hasta tu trabajo todas las mañanas. ¿Qué estuviste haciendo? La verdad, voy escuchando música y mirando memes en Instagram, me dijo. Y yo dije, hay un público al que no llego porque no le gusta leer. Hay un público que jamás va a leer un artículo de 2-3 páginas. Hay que cambiar el formato. Tengo que cambiar el formato. Entonces, yo siempre fui muy consumidor de un formato que es el formato podcast. ¿Sí? El formato podcast hace 2 años no era tan popular como ahora. Entonces tuve la suerte de, en ese momento, decir, bueno, voy a comenzar con un podcast, también del mismo nombre, Neurora Financiera. Y justo fue el momento donde Spotify, como gran plataforma de podcast, abrió, digamos, el mundo de los podcasts. Entré en Spotify al principio. Tuve la suerte de pegar primero, por eso digo que la suerte acá juega mucho. Y desde entonces, hace ya 2 años, 106 episodios al día de hoy, que siempre estoy en el top 10 de los episodios más escuchados en Spotify, lo que me ha permitido llegar a muchísima gente en Uruguay, pero también, cosa increíble, llegar a muchísima gente dentro de la región. Entonces hoy recibo cientos de consultas de personas de Uruguay, de Argentina, en particular Argentina, que está teniendo grandes problemas financieros. La mayoría de las personas es un tema que están buscando mucha información. Entonces ha crecido como una bola de nieve, y por eso me cuesta verme como un emprendedor, porque mi camino ha sido un camino a los ponchazos, en el sentido de que me han ido pasando cosas muy buenas, producto de mucho trabajo, producto de hacer las cosas bien, siempre a conciencia, son valores, pero no hice el camino de yo tengo un plan. Si vos me preguntabas hace 7 años, ¿querés tener el podcast que está hace 2 años en el top 10 de los podcasts de Uruguay? No tenía ni idea. Yo no tenía ni idea. Y no tengo ni idea qué va a pasar mañana o pasado, ¿no? No tengo ni idea qué va a pasar. Bueno, lo cual no deja de ser bien interesante, ¿no? Porque de rutina, poco. De rutina, poco. Y lo que tiene es que es un gran mensaje, es siempre el objetivo ha sido aportar valor, ¿no? Y buscar a quién aportarle valor y el lugar donde podemos aportar valor a las personas, ¿no? O sea, cualquier emprendedor que hoy por hoy, más que el plan, su foco principal debería ser consciente que está aportando valor y ayudando personas. Yo soy de la idea que si ayudas a alguien, tu producto ya vale. Bueno, vamos a dar después la entrada para tus podcasts. ¿El blog lo seguís teniendo? El blog lo sigo teniendo, no escribo tantos como antes. Seguramente se viene otro libro ahora en camino. Bueno, el libro, el que sacaste en su momento con Fin de Siglo, la gente lo puede leer. Sí, ese libro, de hecho,
recuperé los derechos del libro y lo pueden descargar de neuronafinanciera.com. Está para descargar. Y ahora viene un segundo libro, un poco más... que habla más de cómo hacer un plan financiero personal, de cómo hacer un plan a medida para realmente tomar control. Bueno, y aprovechando que estás acá, te vamos a hacer la consulta, obvio, ¿no? Pongamos el ejemplo típico de esa persona que está endeudada en forma interna, digamos, ¿no? Con créditos, que tiene un ingreso determinado, pero que ve que su situación se va complicando día a día por el pago de intereses de esos créditos, porque saca un crédito para lo que se llama limpia deuda, ¿no? Para intentar limpiarse de deudas, pero vuelve a endeudarse nuevamente. ¿Cuál es qué dice el gurú financiero? Gurú nada. Hay un tema con el endeudamiento y es, primero tenemos que entender que hay un mercado que nos alienta a endeudarnos, ¿no? Ya sea por el consumo. Hoy un niño de 5 o 6 años no crece con la idea de esto no se puede comprar porque papá o mamá no le da la plata, porque todo el mundo tiene un cacho plástico en el bolsillo con el cual puede comprar cualquier cosa. Cuando yo era chico, ese concepto no existía. Claro. Si mamá o papá no tenían la plata, no se podía comprar. Ahora es difícil que los niños vean ese concepto porque de una u otra forma las cosas se pueden comprar igual. Tenemos todos un crédito preaprobado, ¿no? Entonces, lo primero es entender que no somos culpables por estar endeudados. Hay un mercado que atenta a que nos endeudemos. La norma es que nos endeudemos. Entonces, lo primero es sacarnos la culpa de arriba. ¿Sí? Porque si nos martirizamos y decimos, bueno, ya arruiné mi vida, sigo en este baile, no sirve para nada. Lo primero es tener eso presente y tomar la responsabilidad. ¿Sí? Está bien, yo no soy culpable, pero soy responsable de las decisiones que tomo. ¿Cómo puedo usar esa responsabilidad? Entonces, lo primero es eso, es un tema de mentalidad, de entenderlo. Lo segundo es intentar no tomar más deudas. ¿Sí? Si sigo en la calecita, digamos, voy a tener problemas. Ahora, yo lo digo súper fácil, pero con una familia que tiene deudas, que tiene a alguien llamándolo por teléfono todos los días, persiguiéndolo para cobrar, es sumamente complicado hacerlo, ¿no? Hay gente para la cual es muy complicado y que lo puede hacer y gente que no. Hay que tener también eso claro. Lo tercero es, algo que tenemos que entender es que existen un montón de mecanismos financieros hoy por hoy, sean préstamos de consumo o tarjetas de crédito, que son herramientas. No son ni buenas ni malas esas herramientas, pero la realidad es que no sabemos usarlas. Nadie nos enseña a utilizarlas. No se enseña en la escuela, no se enseña en el liceo, no se enseña en la facultad. Nadie nos explica cuáles son las tasas distintas, qué es una tasa, de hecho, ¿no? Nadie nos explica en ningún lado, ni siquiera ni los contadores ni los economistas lo tienen del todo claro cuando afecta a ellos mismos. Entonces, algo que tenemos que entender cuando utilizamos estos instrumentos, que cuando nos dicen si pagás el mínimo, que podés pagar el mínimo, en realidad no es una cosa buena, no es un regalo que me está haciendo el banco que me permite pagar menos dinero del que debo, sino que a partir de ese momento me empieza a cobrar intereses. Cuando yo pago del total al mínimo, ya sea en la tarjeta de crédito o en el préstamo de consumo, voy a pagar más. Compré algo de 100 y me va a terminar costando 120, 130, 200. Entonces, debo de intentar siempre, para disminuir la deuda que tengo, pagar el total de la deuda y no menos del total. Y si pago menos del mínimo, empiezo a cobrar la tasa de mora, que es mucho más grande. Y ahí también tengo que tener muchísimo cuidado. Entonces, la regla número 1 ahí es, cuando asumo una deuda, lo que tengo que tener claro es que siempre debo pagar el total. Si no puedo pagar el total de esa deuda, seguramente cometí un error al tomarla, porque estoy viviendo más allá de mis posibilidades. Y después, lo que sí hay que hacer es un plan claro, viendo los ingresos de la persona, disminuyendo los gastos al máximo, para sacar dinero para poder pagar esa deuda. O sea, hay que hacer un esfuerzo grande que quizás no lo veamos en el corto plazo, pero sí lo vamos a ver en el largo plazo, en particular en salud, ¿no? En particular el estrés que nos genera esto del sobreendeudamiento. ¿Tenés devolución de parte de la gente de acuerdo a los consejos que tú das? O sea, gente que te llama después y te dice, pude salir, o no, mirá, no le encontré la vuelta. ¿Qué recibís? Sí, bueno, ahí me tuve que ayornar a los medios actuales, digamos. En ese sentido, redes sociales, Instagram, por ejemplo, en la cuenta de Neurona Financiera, recibo muchísimo feedback de personas y me sorprende muchas veces los testimonios de la gente diciendo, wow, hice esto que me dijiste, logré salir de deudas, es muy difícil transmitir la paz que siento en este momento y realmente eso es lo que te termina llenando el alma y saber que vas por buen camino en esto, ¿no? Que vas cambiando vidas. Al pasar mencionaste un elemento que no es para nada menor y es el factor de la inflación. Esa mano
que nos mete en el bolsillo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Vos el 1 de enero del 2020 pones 1.000 pesos en tu pantalón, te olvidas del pantalón y lo agarras el 31 de diciembre del 2020 y no vas a comprar lo mismo con esos 1.000 pesos. Y no los tocaste, están allí. Y en un país que tiene una tasa de inflación bastante elevada para lo que es la región, es importante. ¿Cómo juega eso? No estamos preparados, no se nos enseña a vivir con respecto a la inflación. Tendemos a pensar que la inflación es el aumento de precios, pero lo que vos decís es perfecto. La inflación en realidad es la pérdida de valor de nuestro dinero. Una vez me llamó una señora y me dijo, fui al banco a depositar cierta cantidad de dinero y en el banco me hicieron problema porque tenía que explicar de dónde venía esa plata. Eso quiere decir que la señora en ese momento fue a meter en el banco más de $10.000 que le tenía en pesos uruguayos, que era una señora muy humilde y que le llevó muchísimo tiempo guardar ese dinero, ¿no? Seguramente perdió muchísimo dinero porque lo tenía en el colchón. Al tenerlo en el colchón estamos perdiendo valor de nuestro dinero. ¿Sí? Como vos decís, en Uruguay, con respecto a la región, si sacamos Argentina y Venezuela, en realidad la tasa es bastante alta, ronda 9, 10, etcétera, digamos, y es bastante complicado que el gobierno no la ha podido bajar, ninguno de los gobiernos que ha habido, pero tenemos una herramienta que el resto de los países no tiene, o la mayoría de los países no tiene, que no la sabemos utilizar muy bien, que es la unidad indexada. La unidad indexada es una moneda virtual, o sea, es una moneda que existe, pero que no la puedo tener en el bolsillo, puedo tener una cuenta bancaria en esta moneda, donde yo deposito dinero y ese dinero se transforma, esos pesos se transforman automáticamente en unidades indexadas que crecen con respecto al IPC, crecen con respecto a la inflación. O sea, si vos en vez de tener esos 1.000 pesos en el pantalón el 1 de enero tuvieras el equivalente de unidades indexadas, el 31 de diciembre podrías comprar exactamente lo mismo y no podés perder valor. ¿Qué tendemos a hacer los uruguayos cuando necesitamos acumular dinero, guardar dinero, ahorrar? Dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es el dólar, porque tuvo la tablita en el 80 y no sé cuánto, y todos pensamos dólar, moneda fuerte. Es un tema cultural. Sí, la realidad es que desde el 2002 hasta hoy, si hubiéramos apostado a la unidad indexada en vez de al dólar, en el largo plazo hubiéramos ganado, porque el dólar no ha crecido al mismo ritmo de lo que crece la inflación. Visto con el diario del lunes, parece fácil, no sabemos qué va a pasar a partir de mañana, pero parecería que la tendencia, al menos yo pienso que la tendencia es la misma. De hecho, el ahorro debería estar relacionado a la moneda en la cual voy a gastar. Si yo estoy ahorrando para gastar en Uruguay en algo que es en pesos, tendría sentido que lo hiciera en unidades indexadas en vez de hacerlo en dólares, que en realidad especulo. Puedo ganar o puedo perder, pero no lo sé. Con unidades indexadas lo que tengo la certeza es que no pierdo. ¿Tu casuística qué indica? ¿Cuál es el mayor problema que tiene la gente común y corriente? ¿Gasta más de lo que gana? Sí, la gente pierde el control de su administración, en el sentido de que hoy es muy fácil, es lo mismo cuando vas a pagar, sacar la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, a efectos simbólicamente hablando, tu cerebro ve exactamente lo mismo, ve que vos sacás un cacho de plástico, lo metes en la máquina y te lo devuelven, ¿no? Pero hay una diferencia bastante grande en eso. La tarjeta de débito es sobre lo que tenés, la tarjeta de crédito es sobre lo que no tenés. De alguna manera el banco te está prestando en ese momento, ¿no? Pero para nosotros es lo mismo. Porque en realidad, de nuevo, nuestro cerebro lo que ve es que te chupan el cacho plástico y nada más. Entonces, mucha gente abusa de este hecho y te dicen, 12 cuotas, sí, 12 cuotas, y va perdiendo el control. Perdés el control, no sabés cuánto gastaste este mes, pero peor, no sabés cuánto comprometiste dentro de 7, 8, 9, 10 meses, ¿no? Siempre hago una analogía yo. La mayoría de las personas cambian su tiempo por dinero. Trabajamos cierta cantidad de horas y a partir de eso tenemos un sueldo. Podemos saber cuál es nuestro valor hora, ¿no? Supongamos que una persona tiene 100 pesos de valor hora. Cuando alguien se compromete a 12 cuotas de 100 pesos, está comprometiendo una hora de los siguientes 12 meses. Y está partiendo de la base que va a tener esa hora de trabajo dentro de 12 meses. La va a tener, no sé, te viene una pandemia, te quedas sin trabajo y no la tenés. Y ahí se te genera una deuda, pagás el mínimo, empieza a crecer, etc. Entonces, el endeudamiento es un gran problema porque terminás pagando más, pero sobre todo porque terminás perdiendo el control. Claro. Bueno, nos quedarían muchos temas para hablar. Ha sido un placer tenerte, Rodrigo, hoy aquí. Gracias por esta, ¿cómo era el nombre? ¿Burbuja? ¿De tu blog? Neurona Financiera. Neurona Financiera, que pueden entrar a través de, dijimos... lo pueden encontrar en Spotify, neuronafinanciera.com o Instagram, Neurona Financiera. Un gusto haberte tenido, muchas gracias. Y Burbuja Financiera también hay unas cuantas, pero de eso yo no hablo. Claro, me traicionó el subconsciente. Por favor, un gusto.
Seguimos con más Encuentro Central dedicado al ciclo de emprendedores con un nuevo invitado. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Un gusto que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a presentar tu emprendimiento, a Pica Juguetes. ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno, Pica es una marca de juguetes hechos de materiales sustentables, de cartón y papel básicamente, que se diferencian por su diseño y por su calidad, pero sobre todo por el contenido acerca del patrimonio natural y cultural de Uruguay y del mundo también. Ajá, por ejemplo. Tenemos diferentes líneas de juguetes, tenemos una línea de puzzles, tenemos una línea de afiches para colorear, juegos de cartas y juegos para armar y pintar. Siempre lo que nosotros queremos transmitir es a través del juego valores acerca de nuestro patrimonio. Lo que buscamos es ser como un puntapié inicial para que los niños, despertar el interés en los niños sobre diferentes temas relativos al patrimonio. Y bueno, y a través de nuestros juguetes lo que buscamos es justamente eso, que ellos se interesen en eso y que empiece como una investigación y un camino hacia... ¿Y cómo nace este emprendimiento y por qué? ¿Y quiénes están trabajando en él? Bueno, en el emprendimiento somos 3 socias. Ajá. Y el emprendimiento surge en primera instancia ante la necesidad, como madres, somos 3 madres, y ante la necesidad de encontrar juguetes que cumplan con estas características, que tengan un contenido, que tengan diseño y calidad y que a su vez sean de materiales amigables con el medio ambiente. Y bueno, y por otro lado también ante la necesidad de querer hacer algo propio, de crear algo nuevo. Un poco surge por esas 2 cosas en una primera instancia y bueno, pero una vez que nosotros empezamos a profundizar en el camino de incorporar contenido en nuestros juguetes, nos empezamos como a enamorar de esa idea y hoy en día es nuestro mayor valor agregado. Claro. Acompañado de las otras 2 patas, seguimos trabajando con materiales sustentables, seguimos poniéndole mucho hincapié en el diseño y en la calidad, pero nuestro principal diferencial es el contenido acerca del patrimonio que nosotros incorporamos en nuestros juguetes. Claro. ¿Y cuánta gente trabaja, digamos, en el área de lo que es la creación por un lado y la producción después de estos juguetes? Básicamente en la ideación somos nosotras 3. Nosotras siempre investigamos mucho y ideamos cuál va a ser el siguiente tema del juego. Eso? Bueno, ahí es un poco por experiencia propia, tenemos hijos chicos, así que por ahí surgen muchas ideas. Y después, bueno, vemos que hay muchas temáticas que son súper interesantes y que no están explotadas por ningún lado, que quizás no hay por ninguna vía que los niños se encuentren con esas temáticas, y esas son las que más elegimos, que nos parecen que son interesantes y que si no tenés un conocido, un familiar y que le gusten los niños, que le transmita al niño eso, como que vemos que hay cierta dificultad para que el niño se encuentre con determinadas temáticas. Entonces esas son las temáticas que vamos eligiendo. Ideamos el contenido, investigamos mucho, consultamos con especialistas. Y bueno, y después en general contratamos ilustradoras, todas uruguayas, y bueno, ellas hacen la ilustración y bueno, y después vamos a la etapa de producción, que la tercerizamos, no la producimos nosotros, que también producimos todo en Uruguay. Se produce todo acá. Todo en Uruguay, sí. Tengo mucha curiosidad por saber qué elementos se manejan para destacar la identidad uruguaya, el patrimonio uruguayo. Bueno, uno de los principales juguetes, que fue uno de los primeros que salieron, es un puzzle de Uruguay, en donde en cada departamento se reflejan las principales características que representan ese departamento, tanto naturales como culturales. Y luego en el packaging incorporamos información sobre esos elementos que seleccionamos. Y bueno, ese ha sido uno de nuestros productos estrella, porque la gente se siente muy identificada, los niños se divierten mucho sabiendo sobre el departamento que vive el primo, o que vive un amigo, y motiva también a ir a visitar diferentes lugares. Ese ha sido nuestro producto más estrella, digamos. Y luego hace poco largamos la línea de juegos de cartas, y también tuvo muchísimo éxito unas cartas que son de aves del Uruguay, que también es un juego de memoria y batalla y de observación.
Y bueno, pero incorpora pájaros que podemos ver y es increíble cómo los niños después de jugar van al parque y saben diferenciar los pájaros. Es como que son muy susceptibles a aprender de todo. Entonces eso es lo que nosotros queremos aprovechar para que ellos se interesen en esos temas, puedan conocerlos, quererlos y por lo tanto cuidarlos, ¿no? También ese es un poco nuestro objetivo, como motivar al cuidado de nuestro patrimonio. Qué bueno que desde lo lúdico surja esta idea. Y en medio de lo que no escapa a nadie, ¿no? Que los niños hoy por hoy se manejan también en forma virtual, con sus aparatos tecnológicos, Exacto. Con un celular, con una tablet. De hecho, eso está incorporado en materia de la enseñanza pública, ¿no? Con el Plan Ceibal, por ejemplo. Sí, tal cual. No hay una colisión allí. Por ahora no es algo que está descartado. Siempre nos interesa mucho el juego físico, claro. Pero no está para nada descartado hacer algo fusionado con Exacto. El juego físico Exacto. Para también poder abrir como más canales de investigación sobre claro. Los temas que estamos proponiendo, como que claramente es una forma fácil de llegar a mucha información. Entonces es algo que tenemos capaz que para un poquito más adelante en mente, pero todavía no está implementado. ¿Hasta qué edad Pika recomienda sus juguetes? Bueno, tenemos diferentes juguetes para diferentes edades, pero más o menos andan en el rango de entre los 4 y los 12 años aproximadamente. Los que tenemos ahora. Lo que es prácticamente un ciclo lectivo en la escuela, ¿no? Sí, exactamente. Sí, muchas veces nosotros complementamos contenidos que ellos aprenden en la escuela, pero lo miramos desde otro lado, desde un lado más lúdico, desde un lado más de como que el interés surja de adentro y no porque está en una currícula. Claro. Como intentar que el niño genere ese interés. Bien. Ese interés. Como emprendedora, con tus socias, ¿cómo es el plan de negocios? O sea, ¿a dónde apuntan? ¿Qué posibilidades de crecimiento? Algunas ya las adelantaste con lo que me comentabas recién. ¿Por dónde crees que Pika puede seguir creciendo? Bueno, nosotras... Además de comentarme después por qué el nombre, ¿no? Sí, bueno. Nosotras a lo que apuntamos es a incorporar cada vez más temáticas en este sentido, patrimoniales, y a incorporar más líneas de juguetes. La verdad es que tenemos expectativas bastante grandes, pensamos bastante en grande, porque hemos tenido una recepción muy importante en todo el tipo, en la propuesta de valor, digamos, y vemos que no hay cosas muy similares. Entonces tenemos grandes expectativas y básicamente es eso, incorporando cada vez más líneas y más temáticas patrimoniales. Claro, ¿y la comercialización? La comercialización, tenemos diferentes vías de comercialización. Nosotros tenemos una página web donde vendemos directamente, pero apuntamos también muchísimo a los puntos de venta que son nuestros grandes aliados. ¿En todo el país? En todo el país. Estamos prácticamente en todos los departamentos en este momento. Te iba a preguntar, porque es una pregunta recurrente con todos los emprendedores, ¿cómo les pegó el tema de la pandemia, ¿no? Que se creó tanta incertidumbre, que por la vía de los hechos, bueno, la economía cayó, sí, inevitablemente. En el caso de ustedes, con algo bueno, en nuestro caso, directamente no nos impactó negativamente porque, bueno, justamente los niños encerrados en sus casas, la desesperación de los padres hacía que buscaran juegos entretenidos y lejos de la pantalla porque ya estaban cansados de las clases en Zoom, de que el entretenimiento fuera el iPad. Entonces, en ese sentido, creo que los padres buscaban mucho una propuesta como la nuestra. Entonces, en ese sentido, no nos podemos quejar. Tuvimos una actividad bastante alta. Y además al no tener una compra presencial, ustedes les podían hacer llegar... Exactamente. Sí, lo que sí tuvimos que hacer es reforzar muchísimo nuestro sistema de envíos, por un lado, y por otro lado lanzamos en ese momento las líneas de cartas y las líneas de afiches para colorear más variedades, con el objetivo de tener más productos más accesibles, ¿no? Porque también se notaba un poco el apriete de bolsillo, entonces también aprovechamos para hacer eso, para poder digamos, cumplir sus necesidades con un poquito menos de dinero. Me ibas a responder por Pika, el nombre. Bueno, Pika en realidad... Pika con K. Sí, es Pika con K. Es un poco, alude un poco al Pika de las escondidas, como al encontrar, es un poco eso, no tiene demasiado, no tiene mucha más vuelta, nos gustó y lo nombraron así. Y lo nombramos así, exactamente. Es un emprendimiento netamente uruguayo. ¿Podría esto traspasar fronteras, como piensan muchos emprendedores que están mirando muchas veces en la posibilidad de
de Sí. exportar su emprendimiento? Sí, claro. Sí, nosotros ahora entendemos que todavía tenemos mucho mercado nacional Claro. que abarcar, entonces estamos focalizadas en eso en este momento, pero ya estamos generando algunos productos que van más allá de Uruguay, que el contenido va más allá de Uruguay, que es regional, por ejemplo, pensando en la internacionalización. Sí. Claro. No para ya, pero es algo que está en la cabeza para hacer a corto plazo. Sí, te digo que con una diáspora enorme como tiene Uruguay fuera de Sí, fronteras también sí, ni es que un hablar, producto que se ni podría que vender hablar, muy bien. sí, ni que hablar, sí. Bien, contame un poco de la Magdalena emprendedora. ¿De dónde viene? ¿Hay un tema de Bueno, familia? ¿Es la primera vez? ¿Dejaste algún empleo seguro? Sí, bueno, yo soy ingeniera civil, trabajé durante muchísimo tiempo en investigación en la Facultad de Ingeniería. Así que el tema como de investigar y de descubrir cosas nuevas es algo innato. También un poco familiar puede ser también. En mi familia hay varios emprendedores. Mi padre es también un emprendedor nato y mi hermano también. Puede que venga un poco por ahí también. Pero yo creo que lo que despertó esto fue el momento de mi vida, de querer hacer algo distinto, de mostrarle también a mis hijos de que cuando uno hace algo con propósito y que está comprometido, es lindo y es divertido estar y compartir con ellos también un poco el trabajo, porque medio que el trabajo no es el trabajo, es una cosa, no, claro. todo es lo mismo. Claro. Entonces eso también creo que yo tenía ganas de un poco de transmitir eso, lo mismo que Lucila y Candelaria, mis socias, que estaban en la misma situación, y creo que eso fue lo que despertó sobre todo el inicio de Pica. ¿Y crees que el hecho de tener el más lindo emprendimiento, sin duda que son los hijos, en tu caso, y con lo lúdico y vinculado a los niños, fue una forma también de que ellos colaboraran contigo? Por supuesto, sí, por supuesto. Deben haber sido críticos acérrimos, ¿no? Totalmente, totalmente, y aparte te demuestran cómo son capaces de interesarse por cualquier temática. En mi caso, mi hermana es bióloga y le enseña un montón de cosas a mi hijo más grande y yo los miro y es increíble cómo él enseguida se interesa por todo y después me hace preguntas de cosas que yo no le sé contestar porque son de algo de los hongos, me preguntan porque mi hermana le estuvo contando y es increíble cómo se interesan y cómo es posible que ellos realmente lo adquieran y lo quieran y después hasta lo quieran cuidar. Claro. Es muy fuerte cómo se siente eso. Sí, porque se comprometen y porque se les habilita la participación también. Exactamente. Bueno, te voy a pedir que mires a cámara y que le des un consejo a emprendedores. Y capaz, no quiero crear ningún estereotipo, pero me gustaría, porque me pareció muy interesante lo que dijiste, tanto vos como tus socias, los tres con hijos. ¿Querés hablarle a una mujer emprendedora con hijos? Bueno, ¿cómo no? ¿Te parece? Sí, claro. Yo como mensaje quiero decir dos mensajes. Uno, el primero, como emprendedora en general, y es que emprender es una montaña rusa de emociones, porque un día estás acá, otro día estás allá, hay que remar mucho, pero bueno, las satisfacciones son muy grandes, hay muchos errores de los cuales siempre hay que aprender y seguir adelante. Ese es como un poco el primer consejo, de alguna forma. Y bueno, como madre, sí, yo creo que lo que es lindo es justamente compartir con tus hijos esa pasión que estás poniendo en algo, que con compromiso y con dedicación y haciendo algo que te gusta, el trabajo es lindo, es divertido y lo haces comprometida y contenta, digamos. Muchísimas gracias, Magdalena, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Igual. Último bloque de Encuentro Central, recibimos un nuevo invitado en el ciclo de emprendedores. Hola Mariale, un gusto que estés con nosotros, gracias por este encuentro, por compartir. ¿Cómo estás? Buenísimo, gracias, acá estamos, felices de estar compartiendo con ustedes. Vamos a hablar de tu emprendimiento, de Reacción, emprendimiento que integrás con... Mariana Robano y Fernanda Arizeta, bueno, somos un equipo, Reacción tiene hoy unos 4 años, pero se anida en una agencia de comunicación que se llama Alba y empezamos trabajando en el eje de sustentabilidad y hoy tiene una vida propia y asiste
a distintas organizaciones, empresas y a las personas, ¿por qué no?, detrás de todas ellas y las personas de nuestra ciudad, para entender que tenemos y que podemos ser más sustentables. Claro, ¿de qué manera, de qué forma? Bien. Reacción ayuda a las personas, si se quiere, a entender que somos parte de un problema, lamentablemente, que hoy el ambiente en particular tiene un montón de desafíos y que somos parte de la solución, que esa es la buena noticia. Claro. Entonces, ¿cómo podemos ir haciendo cada día en nuestros actos cotidianos y en nuestras estrategias de negocios y de empresas también, como no, y de ciudades, hacer procesos más sustentables? Entonces trabajamos en 3 ejes de acción, que son la economía circular, la resiliencia y la regeneración, y la movilidad sostenible. Son 3 focos de trabajo donde ayudamos a las personas y a las organizaciones como te decía, a hacer sus procesos más sustentables. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, reducir, consumir mejor, producir mejor, diseñar mejor los procesos y todas las cosas que hacemos, cuidando y teniendo en cuenta el ambiente como un eje de la sustentabilidad. Claro, necesariamente esto implica un cambio cultural. Exactamente. Bueno, dijiste la palabra clave. Cambio cultural es lo que promovemos, donde las personas, como decíamos, en la rutina cotidiana hacemos un montón de cosas, de actividades de una forma u otra, y hasta ahora, lamentablemente, no teníamos en cuenta esta perspectiva ambiental. O la teníamos poco. Y de todas formas, la sustentabilidad tiene 3 ejes de acción. Siempre está vinculando lo ambiental, lo social y lo económico como una misma cosa, como un mismo frente de acción. No es que ahora cuido el ambiente y no me importa lo demás. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos esa transición? ¿Cómo hacemos ese cambio donde, como decía, consumo mejor, produzco mejor, diseño mejor, reparo, reutilizo, reciclo, ¿no? Las 3 R's famosas, que cada vez se van afianzando en nuestra sociedad, por suerte. Pero también hay otros desafíos, como te decía, de la movilidad o, bueno, en este contexto COVID, entender la resiliencia. ¿Qué quiere decir? Estar preparados para los desafíos que nos plantean la humanidad, la sociedad y el planeta en su conjunto. ¿Por qué reacción? Bueno, es el juego también de palabras, ¿no? De las re, y de que tenemos que reaccionar porque no nos estábamos dando cuenta que teníamos un problema y que hoy es inminente. Entonces nos apoyamos en datos, nosotros hacemos una sinergia entre lo que es la ingeniería ambiental y el diseño, la comunicación y el cambio cultural, como bien decimos. Entonces usamos las estrategias de los 2 ámbitos en un mismo frente de acción, donde involucramos a las personas en ser parte de ese cambio, de esos procesos, de esas intervenciones que son un camino, son un tránsito que no es de 0 a 100, pero sí es un reconocimiento, una reacción a eso, a entender que tenemos un problema y bueno, cómo somos parte de ese cambio haciendo pequeños cambios cotidianos, contundentes, con desafíos, metas, procesos, para poder llegar a un mejor ambiente, a una mejor sociedad y a una mejor vida. Claro. Dame ejemplos de cómo se involucran las personas en esa reacción. Perfecto. Nosotros hoy intervenimos como te decía, trabajamos con las personas y los individuos de la ciudad en actividades y activaciones que, por ejemplo, hicimos hace poquito desarrollamos un concepto que es el primer punto limpio itinerante, Estación Reacción, donde invitábamos a los ciudadanos y las ciudadanas a llevar sus residuos para aprender a clasificarlos y disponerlos de la mejor manera, incluyendo, por ejemplo, los electrónicos, que hoy no tienen una salida tan clara para la sociedad civil. Esa es una acción, por ejemplo, Estación Reacción es una clara para la población, o hemos participado de Camino Verde, de una feria, de distintos emprendimientos. Luego, con las organizaciones, las empresas, trabajamos, nos acercamos a la problemática que tienen, que la abordamos de distintos procesos. A veces hacemos un mapa de ruta hacia procesos más sustentables, donde vamos viendo qué desafíos tienen. Muchas veces ha sido por la gestión de residuos, que por suerte viene avanzando. Entonces, ¿cómo hacemos una gestión? En vez de tirar todo junto y generar basura, empezamos a entender que podemos consumir mejor, tener mejores procesos de compra y después clasificar en origen, con distintos tachos, distintos colores, distintas estrategias para que esos residuos no vayan a vertedero, sino que vayan a un mejor destino. Llámese
reciclaje o compostaje. Entonces, bueno, esa es una aproximación a las empresas. Otra es que vamos desarrollando distintas activaciones con todos los recursos. Con la electricidad y con todos los insumos energéticos dentro de una empresa, con el agua, con la movilidad. Entonces ahí aparece ese otro frente de acción que trabajamos, te decía, que es la movilidad sostenible, donde las empresas y las industrias, bueno, en sus procesos generan dióxido de carbono, ¿no? CO2 y otros componentes quizás que son emisiones al aire, y hoy por ejemplo, en el transporte es uno de los desafíos más claros. ¿Cómo podemos cambiar a una movilidad activa o movilidad eléctrica? Entonces tenemos en algunas empresas que se han convertido en los mejores alumnos, donde desarrollan planes para que su personal, por ejemplo, pueda ir en bicicleta, tenga un vestuario para cuando quiera hacerlo, facilitarle una movilidad sostenible. O cambiar sus flotas a flotas eléctricas o, quién sabe, otras tecnologías que nos amparen el poder estar contaminando menos. Claro. ¿Cómo es el plan de negocios de Reacción? ¿Quiénes son los clientes? Bien, como te decía, son todos estos frentes. Nosotros también trabajamos mucho con empresas de distinto porte y tamaño. Muchas, las multinacionales o empresas de gran porte, por distintos desafíos más globales, han sido pioneros en instalar estos conceptos localmente, pero también tenemos pequeñas empresas que muchas veces desde sus colaboradores, y eso es también algo lindo porque son la propia gente que impulsa estos cambios desde adentro, entonces nos llaman y ahí nos acercamos a hacer ese modelo de análisis, de consultoría y agencia, donde, como te decía, funcionamos la comunicación también como un componente sustancial y el aprendizaje desde adentro, donde los colaboradores y las personas son agentes de cambio. Después trabajamos mucho con los municipios, con las intendencias, con los gobiernos en los distintos entes, también facilitando y apoyando esos procesos de cambio tan necesarios. Y lo lindo de Reacción, si se quiere, es que hemos aprendido a tener muchas miradas, o poder combinar todas esas miradas y dejarnos de decir, bueno, es culpa de por qué esta parte de la sociedad no hace y estos no hacen. No es decir, bueno, no, todos si nos alineamos y nos coordinamos, todos tenemos que hacer una parte de este cambio. Así que ese es un poco el modelo, ser integradores. Se entiende. No debe haber agente de cambio más efectivo que los niños en esto de lo sustentable también, ¿no? ¿Cómo es el trabajo allí? Nosotros miramos el tema de los niños, además de ser mamá y ser una apasionada histórica del abordaje con los niños, de poder comunicar y relacionarme con esa sabiduría. Entiendo que los niños son agentes de cambio, que muchas veces son la forma en que las familias se incorporan, ¿no? O hacen esta reacción frente a estos temas, pero también somos muy críticas en decir que no podemos dejar esto en manos de los niños, porque sería una gran irresponsabilidad, donde hay niños ya que hoy fueron niños hace 20 años y quizás hasta fueron sensibilizados y metidos en esta temática, pero no encontraron un espacio donde actuar. Llámese la infraestructura concreta para hacerlo, y además los niños aprenden del ejemplo. Entonces, si yo digo, pero hago otra cosa, en definitiva le estoy enseñando algo contrario, ¿no? Incorrecto. Entonces, bueno, la responsabilidad de no dejar esto en manos de los niños, sí acompañar, sí seguir cultivando y generando esta conciencia que tiene que ser integral, como te decía, a toda la sociedad y todas las miradas. Mariele, ¿qué ventaja tiene haber anidado en una agencia de comunicación? Bien, bueno, surge desde allí, desde la preocupación que también veíamos que en estos frentes de acción, como te decía, las empresas o lo público, lo privado, y las personas también, cuando se diagnosticaba por qué esto de cambio cultural no sucede, en definitiva lo estoy diciendo en el mismo concepto, desde la cultura, desde el cómo nos comunicamos y cómo nos acercamos a esa problemática. Y entonces salía que esa necesidad estaba, pero nadie la afrontaba. O sea, hasta, digo, por presupuesto o por decir, pero no estaban los planes. Entonces, cuando detectamos esa necesidad es que empezamos a dialogar, bueno, con Mariana, mi socia, que es ingeniera ambiental, y ella observaba lo mismo, ¿no? Pero desde el otro frente, y dijimos, bueno, hagamos equipo, seamos parte de esta solución. Y esto es bastante innovador, sí, si se quiere. En Uruguay es muy innovador, en otras partes del mundo ya existe.
pero no tanto desde este frente donde es una ingeniería ambiental con otro foco. ¿No? La ingeniería ambiental tradicional solucionaba el problema después, cuando ya existe, ¿no? O sea, o mide o mira el problema cuando fin de tubería, le dicen los ingenieros. Y la ingeniería moderna ya, que es la producción más limpia bueno, eso, como aguas Se arriba, adelanta el problema. mirás el problema y lo solucionás de raíz, que Claro. lo diseñas de otra forma. Claro, y en el contexto de incertidumbre sanitaria, social y económica provocada por la pandemia, ¿cómo ha transitado Reacción? Bueno, nosotros decimos que somos unas desafortunadas, trabajo no falta, tuvimos que recomponernos claramente, pero nosotros veníamos ya trabajando con iniciativas de distintos países, entonces la virtualidad para nosotros no era algo habitual. nuevo. Sí, obviamente activa procesos, ¿no? O dinámicas y estrategias para que esos cambios, esos diálogos, esas interacciones se den. Y entonces hoy tenemos mucha experiencia ya y la pudimos activar desde nuestras casas, Claro. desde nuestro equipo. Siempre decimos, somos unas 20 personas, que el viernes cuando se declaró de alguna forma la pandemia con la responsabilidad de cada uno de nosotros, desde lo que queríamos tomar como decisión, el lunes ya estábamos trabajando todos en nuestras casas operativamente y muy sanamente, y siempre fuimos dialogando con las distintas partes, tanto internas como los clientes, para ajustar los procesos. Obviamente algunos tuvieron que extenderse en el tiempo, algunos quedaron un poco más parados, si se quiere, pero no. Puedo decir que trabajo tenemos muchos desafíos, sí. y además están muy activos, se hacen muy evidentes con la pandemia, ¿no? O sea, Claro. esta cosa de lo invisible que de golpe aparece, se visibiliza. Y también tenemos una imagen que les invito a proyectarla, que es de un cómic, creo que es inglés, donde hay una ola, hay unas personas paradas y hay una ola que es la ola del COVID que aparece. Y detrás de esa ola hay otra ola más grande, que es la recesión económica o la problemática económica que eso genera. Y una ola más grande atrás, que capaz que no la vemos porque todavía estamos mirando las olas pequeñas, que es el cambio climático. Y el cambio climático, que a veces nos queda lejos o sentimos que no sabemos si entendemos, es esto de que de golpe tenemos más frío y de repente más calor y los climas extremos que cada vez se hacen más constantes. Y eso, lamentablemente, si no activamos muy rápidamente estrategias para hacer cambios, vamos a encontrarnos con desafíos, inundaciones, problemas serios a nivel global, ¿no? Como del COVID, que nos puso de cara de que estamos todos relacionados, de que el mundo es muy pequeño y de que lo que pasa en un lado pasa en otro, ¿no? El cambio climático existe, nos toca a todos, y lejos de ponernos en pánico, es ponernos en esta reacción, en esta activación de, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y cómo yo incido cuando yo decido si voy todos los días en auto para transitar 5 kilómetros, 10 metros, ¿no? Eso que está emitiendo mi auto también suma a ese cambio climático. Y así otras acciones pequeñas, cotidianas, en las cuales todos somos parte. Claro, sabemos dónde estás hoy, a dónde apuntás en el futuro, pero ¿de dónde viene, Mariale? ¿De dónde surge ese espíritu emprendedor? Bien. Mariale emprendedora creo que surge de toda la vida. Mi familia tiene como un espíritu emprendedor histórico. Mis hermanos, somos 3 hermanos, una hermana mayor, una hermana menor, mis padres, siempre nos inculcaron de alguna forma esa mirada, ciudadanos del mundo, ciudadanos y potenciales agentes de lo que quieran ser, ¿no? Y entonces yo vengo del área de la cultura y de la comunicación, estudié eso, y del diseño, si se quiere, pero también fui emprendedora en otras personas. Hoy la sustentabilidad es como mi eje de acción, pero yo tuve otros emprendimientos desde la cultura, tuve una revista que se llamó Pimba, donde también me animé en plena crisis económica, tuvimos una revista juvenil que marcó también, si se quiere, una pequeña era para todos los que la vivimos. Y así otros emprendimientos siempre activas, siempre con esa intención de aportar, desde dónde miro el mundo, cómo puedo hacer algo para aportar
Y ahí estoy, siempre inventando y siempre digo, no, proyectos, tengo una libretita, si quieren, paso y ayudo también muchísimo, digo, en el sentido de que soy docente también hace muchos años y apoyo proyectos de toda índole porque me encanta ver en los demás ese espíritu, esa chispa de tener ganas de hacer y a veces que nos dificulta algunas cosas y cómo sortear esos escollos para seguir activando lo que nos surge, ¿no? Y lo que podemos hacer. Estudiaste comunicación, lo haces muy bien, así que te regalo la cámara para que le des un consejo a los emprendedores. Bien, a ver, emprender es una cosa de todos los días y es una actitud, es una forma de mirar el mundo y decir, bueno, me tengo que sentir parte de esa posibilidad. Así que eso primero que nada. Después acercarse y dialogar con los demás, hacer equipo, ser muy reflexivo, o sea, ser muy autocrítico constantemente con un espíritu crítico positivo. Eso nos ayuda día a día. La reflexión es algo que nos hace crecer. Entonces, cuando encontramos problemas, simplemente reflexionar qué pasó, por qué esto sucedió y cómo salgo de esto. Y en general la respuesta está mucho más cerca de lo que uno cree. Así que apoyarse en los demás, creer en uno mismo. Bueno, tengo un libro, ahora hago el chivo, pero es imposible hasta que no es un libro que de hecho escribí con estrategias para eso. Y porque eso, creo que las cosas son imposibles hasta que no lo son. Y cuando quieran, si creemos en nosotros mismos y somos reflexivos y nos apoyamos en el entorno, vamos a poder ir haciendo cambios. Así que piano se llega. Mariale, gracias por acompañarnos en este encuentro. Gracias. Muy amable, ustedes. un gusto. Buenísimo, muchas gracias. De esta manera llegamos al final de una nueva edición de Encuentro Central en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. Si ustedes así lo desean, el próximo jueves un nuevo encuentro en este ciclo de emprendedores. Que pasen muy bien.